Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti confiadamente, Señor. Disponemos en este momento nuestra mente y nuestro corazón para tu palabra, Señor. Te hemos adorado, Señor, con el corazón. Hemos aprovechado el momento, Señor, para bendecirte. Te ruego en el nombre de Jesús que este momento, Señor, tú nos hables. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Háblanos, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús y te suplico que tu palabra nos transforme, que nos cambie, Señor, de adentro hacia afuera, Señor. Que podamos ser edificados, que podamos ser formados, Señor, esta noche. Y que tu palabra, Señor, fructifique. Tu palabra declara que cuando tú envías tu palabra, esta no volverá vacía, Señor. Tu palabra siempre tiene, Señor, efecto en nosotros, Señor. Y nosotros estamos dispuestos, estamos listos para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, háblanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lo que ha dicho mi esposa es muy parecido al mensaje del día de hoy. Y quisiera tomar como plataforma precisamente el mensaje del domingo que hablamos sobre el cielo y el infierno. Ahora, el mensaje de hoy se llama Rumbo a mi destino. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Rumbo a mi destino. Ahora, Pablo es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Hay personajes en la Biblia que nos marcan. Personalmente, para mí, Josué y Pablo son sumamente interesantes. Al predicar estos mensajes y al buscar la palabra del Señor para nosotros el día de hoy, cada vez que me encuentro con Pablo, encuentro muchas cosas que nos pueden beneficiar, que nos pueden formar, que nos pueden alentar y que nos pueden llevar hacia buen puerto. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 21, por favor. Hechos, capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Hechos capítulo 21, y vamos a leer desde el 1 hasta el 16. Es donde se encuentra la parte medular de este mensaje. Bien, la palabra del Señor dice así: después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos, entonces dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén
al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos, exclamando, que se haga la voluntad del Señor. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Bien, este pasaje me deja ver algunas cosas importantes y es donde quiero fundamentar el mensaje de hoy, introducirlo. En la persona de Pablo encontramos algunos elementos que son de enorme ventaja y que nos dan consejos para nuestra vida. Primero, esa es la ventaja que entiendo de Pablo. Primero, que Pablo entiende su diseño. Pablo entiende cómo está hecho. Recuerden que les hablé de cuál es una de las razones por las que Dios eligió a Pablo. Por su carácter determinante. Pablo era un hombre religioso dispuesto a morir. Y aún estando equivocado, está dispuesto a morir. Y en este sentido, Dios lo ve y dice, wow, este hombre sí que está dispuesto a morir por una causa. Por eso me gusta la palabra cuando Dios habla de Pablo y dice, le voy a enseñar a Pablo lo que es necesario sufrir por causa de mi nombre. Porque si Pablo está dispuesto a todo, incluso a morir, entonces está dispuesto a sufrir por alcanzar algo, ¿me explico? Y Pablo, en mi opinión, ha llegado a alcanzar este diseño. Ha logrado, a comprender su diseño. Número 2, Pablo entiende sus recursos. Pablo entiende lo que tiene en sus manos. Miren, Pablo fue formado a los pies de Gamaliel. O sea, él tuvo a uno de los maestros de la ley. Fue formado en la doctrina de los fariseos. Y coincido con mi pastor, la doctrina más apegada al evangelio es precisamente la doctrina de los fariseos. Se culpa y se critica a los fariseos por su religiosidad, pero su doctrina es adecuada, es ad hoc al evangelio. Pablo es romano, no solamente es judío, sino que es romano. Entiende lo que ser romano le puede llegar a dar en el evangelio. Pablo habla varios idiomas. ¡Wow! El tipo es estudiado. Y esa ventaja le da para llegar a lugares donde otros apóstoles no llegan. Mi pastor dice que Pablo llegó para hablar con el César. Pero Pedro, por ejemplo, llegó solamente a ser crucificado. Mientras que Pedro está lejos del alcance de poder conversar con gente importante, Pablo sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene recursos que Pedro, por otro lado, por ejemplo, no tiene. Pablo entiende su llamado, entiende su propósito. Y en mi opinión, esta es una de las partes trascendentes de su vida. Pablo entiende su llamado, entiende su propósito. Y aquí es donde me gustaría entrar un poquito en materia. Le puse este mensaje rumbo a mi destino. Permíteme hacerte esta pregunta hoy. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Los hijos de Dios deberíamos de entender cuál es nuestro destino. Y el problema es que hemos adoptado el destino terrenal como el destino definitivo. Y ese es un grave problema. Ahorita voy a profundizar un poco más sobre eso. Pero nosotros hemos malentendido nuestro destino. Y en mi opinión, Pablo ha súper comprendido su destino.
Él ha entendido su destino terrenal y ha entendido su destino celestial. Ahorita hablamos un poco más de eso. Siguiente es que Pablo ha entendido el motor que lo mueve. Él sabe qué es lo que lo hace moverse. Sabe qué es lo que lo hace alcanzarlo. Pablo ama a Dios. Y Pablo ama lo que Dios ama. Pablo ama su ministerio, el ministerio que Dios le ha dado. Ama su llamado. Y él entiende entonces a dónde quiere llegar. Ahora déjenme profundizar un poquito en lo que Pablo ha entendido como su destino. Mira, nosotros como hijos de Dios queremos abrazar destinos terrenales. Y está bien. No estoy diciendo que esté mal. Por ejemplo, yo muchos años de mi vida perseguí el pastorado. Porque de alguna manera nadie me lo decía. Un día lo entendí, pero entendí que mi destino, que mi propósito era pastorear. Yo quisiera preguntarte esta noche si sabes cuál es tu destino. Si entiendes cuál es tu destino terrenal, cuál es tu propósito. Pero lo que quiero decirte hoy es que ese es tu destino terrenal solamente, pero no es tu destino final. Y con lo que me refiero a que Pablo ha entendido su destino celestial, es porque él comprende eso. ¿Por qué es importante esto? Lo vas a descubrir en lo que queda del mensaje. Filipenses 1, versículos 23 y 24, por favor. Filipenses 1, versículos 23 y 24. Dice así: me siento presionado por dos posibilidades. ¿Por cuántas posibilidades? Dos. Y Pablo está a punto de hablar de sus dos destinos. Mira, deseo partir y estar con Cristo, su primer y más importante destino. Y luego dice que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca, ¿en dónde? En este cuerpo. ¿Hablando de qué? De su destino terrenal. Y Pablo ha entendido y ha diferenciado perfectamente que su destino no es lo que él hace en la tierra. Ha entendido perfectamente que su destino es estar ¿dónde? ¿Dónde está quién? Cristo. Y esa es la gran fortaleza de Pablo. Por eso hoy quiero hablarte acerca de que comprendamos perfectamente cuál es mi verdadero destino. Y que yo entienda perfectamente mi propósito. Porque si yo logro comprender cuál es mi verdadero destino, entonces puedo enfrentar mi propósito. ¿Y por qué digo que enfrentar mi propósito? ¿Por qué me refiero a enfrentar mi propósito? Bueno, porque Pablo se dirige a Jerusalén. ¿A dónde va Pablo? A Jerusalén. ¿Y alguien lo puede detener? Nadie. Miren, el pasaje es tan interesante que Pablo él se encuentra con los discípulos y los mismos discípulos le dicen: Pablo, no vayas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén. ¿Qué estaba pasando? Que el Señor les ha revelado a los discípulos, a los mismos discípulos, que si Pablo lleva a Jerusalén, ¿qué le va a pasar? Que va a sufrir. Ahí no ha llegado la muerte de Pablo. Él muere hasta que llega a Roma, y aquí pasan varios años hasta que llega a Roma y muere, pero él entiende que él está por entrar a la peor parte y a la mejor parte de su ministerio.
A la peor, ¿por qué? Porque a partir de este momento, Pablo se la va a pasar encarcelado. A partir de este momento, Pablo va a sufrir diversas situaciones que no son nada amigables, no son nada bonitas. Pero nadie lo puede detener. Entonces puedo decir esto. Pablo se dirige a Jerusalén a cumplir su propósito. Él no se dirige a Jerusalén a cumplir su destino. Él va a Jerusalén a cumplir su propósito. De hecho, Pablo ya cumple su propósito. Pablo es exhortado por los discípulos. Ellos saben que Pablo va a sufrir. Dios se los ha revelado. Y en ese sentido, Dios no esconde nada. Y este es buen momento para decir esto. Dios es bueno con nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora quiero decirte esto. Cuando Dios te revela tu propósito, Dios no va a ocultarte nada. Dilo conmigo. Cuando Dios me revela mi propósito, Él no me oculta nada. ¿No se te hace eso bueno? Mira, ¿qué prefieres? ¿Que te digan mentiras? ¿Y que te digan que los siguientes 3 años de tu vida van a ser muy felices? ¿Quieres escuchar ese tipo de frases? ¿O preferirías escuchar la verdad? A los jóvenes solemos decirles a veces, te va muy bien. En la secundaria vas a vivir esto y esto. Pero la verdad es que aquellos que ya pasamos por la secundaria sabemos lo que se vive ahí. A algunos les va muy bien, es la verdad. Pero algunos que sufrimos bullying en el camino, entendemos mejor. ¿Me entienden? Así es de que, ¿qué prefieres? ¿Que te cuenten y te digan que todo es bonito o que te digan la verdad? Y en ese sentido, Dios no nos oculta nada. Y tenemos que aclarar las cosas. ¿Por qué Pablo enfrenta sufrimiento? Mira, la escena es esta. Pablo se dirige a Jerusalén, se encuentra en el camino con los discípulos, ellos entran en un momento de oración y en el momento de oración hay un mover profético donde los discípulos disciernen del Espíritu Santo que mientras Pablo camine hacia su propósito, que mientras Pablo continúe practicando su propósito, con lo único con lo que se va a encontrar es con sufrimiento. Dios es bueno porque no nos oculta nada. El problema es que como hijos de Dios solemos aludir el sufrimiento a Dios. Y pensamos que es Dios el que nos trae el sufrimiento. Jesús dijo esto: en el mundo tendrán aflicción. El error es que a veces pensamos que es el mismo Jesús o el mismo Dios el que nos dispara. ¿Sí o no? Lo pensamos. Dios, le estoy pasando mal. ¿Por qué dijiste que en el mundo tendríamos aflicción? Mira, Señor, estoy cumpliendo con mi propósito. Este es el momento de aclarar esto. Porque el sufrimiento viene de parte de ¿quién? Del diablo. Hay dos cosas que provocan sufrimiento: el ataque del diablo y mi negligencia, mi desobediencia. Esa es la realidad.
No hay cosas que nos hagan sufrir tanto en la vida como los ataques del diablo y mi propia desobediencia. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando? Vamos a leer Hechos 20, ahí atrásito, un capítulo atrás, Hechos 20, versículos del 22 al 24. Hechos 20, versículos del 22 al 24. Vean las palabras de Pablo. Dice así: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén. ¿A dónde iba Pablo? Y luego dice obligado. La palabra se puede traducir como atado. ¿Por qué Pablo dice que va a Jerusalén atado? ¿Por qué él se expresa de esa manera? Fíjense lo que dice después. Voy obligado, o sea, atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Y luego dice Pablo, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dios no le está ocultando nada a Pablo y le está diciendo que mientras Pablo cumpla con su propósito, él va a encontrar ataque, va a encontrar sufrimiento. Pero ¿por qué Pablo puede enfrentar el sufrimiento? Porque Pablo ha entendido la gran diferencia que hay entre mi propósito y mi destino. ¿Me están entendiendo? Pablo entiende lo que es verdaderamente de valor. Por eso puede sufrir. ¿Por qué sufrimos los hijos de Dios? ¿Por qué sufrimos? Porque el diablo constantemente va a tratar de destruirnos. ¿Cuál es el ministerio de Pablo? Ser apóstol, pero no solamente apóstol. ¿Apóstol a quién? A los judíos. Perdónenme, a los no judíos. A los gentiles. Y esto representaba una buena noticia para los gentiles, pero era la peor noticia para los judíos. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, lo que Pablo estaba haciendo era la mayor de las ofensas que podría existir para su creencia. ¿Qué es lo que se te opone a llevar a cabo tu propósito? ¿Qué es lo que se te opone? A los hijos de Dios se nos opone a veces la escasez. Y consideramos que por vivir escasez, entonces, si vivimos escasez por causa del Evangelio, consideramos que eso es ofensivo. ¿Cuál es el problema? Que no estoy entendiendo mi destino. Estoy abrazando mi propósito. Y mientras yo abrace mi propósito, voy a ser infeliz. Por eso Pablo dice esto. Sin embargo, versículo 24, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Mi propósito terrenal, mi vida aquí, carece de valor. Entiendo el valor de mi propósito, pero sobre todo entiendo el valor de mi destino. Por eso dice él, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en este sentido, Pablo enfrenta el sufrimiento y es capaz de enfrentarlo.
Y la pregunta que te hago hoy es, ¿cómo enfrentas el sufrimiento? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo enfrentas la escasez? ¿Cómo enfrentas la enfermedad? ¿Cómo enfrentas los aparentes fracasos? En la vida de Pablo hay muchas cosas que podrían considerarse fracasos. Navegar y luego naufragar. Predicar y que nadie lo quiera. ¿Se imaginan al pobre Pablo emocionado, lleno de fuego del Señor, lleno de emoción por el Evangelio, y llega y predica y nadie lo quiere? Todos lo rechazan. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio, y muchos pensarían que eso es fracaso. Pero para Pablo no, porque él ha entendido su destino. ¿Cuál es el motor de Pablo? ¿Qué es lo que mueve a Pablo hacia su destino? Filipenses 3, versículos 7 y 8, dicen lo siguiente. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el que he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar ¿a quién? A Cristo. ¿Qué te mueve en la vida, iglesia? ¿Tu destino o tu propósito? Si te mueve tu propósito, estás en el camino equivocado. Has elegido incorrectamente. Lo que debería de mover tu vida, debería de ser tu destino. ¿Y el destino cuál es? El cielo. El cielo es el destino. Cristo es el destino. Por eso Pablo dice, yo quiero encontrarme con Cristo, conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor, Lo que vale más para Pablo no es su propósito, lo que vale más para Pablo es su destino, y su destino es Cristo. Ese es el problema de amar esta vida. Ese es el problema de amar lo que tenemos. Por eso muchas personas no pueden entregarse a Cristo, porque no han entendido el valor de Cristo. No conocen a Cristo. Esa es la realidad. ¿Por qué me sacrifico por mi esposa? Les he contado esto varias veces. Miren, me pregunta, ¿me amas? Y yo le digo, sí, te amo. Y luego ella me pregunta, ¿cómo sé que me amas? Y yo le digo, porque trabajo. Y tal vez cause un poco de gracia, pero trabajo porque amo a mi esposa. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago sacrificios? ¿Por qué expongo mi vida en el microbús? ¿Por qué expongo mi vida en el metrobús? Porque amo a mi esposa. ¿Me explico? Y cuando quiero llegar a casa, ¿a quién quiero ver? Pues a mi esposa. ¿Me entienden? Y Pablo ha entendido el valor de conocer a Cristo. Así es de que, ¿cuál es el motor de Pablo? ¿Su propósito o su destino? Su destino. Ahora déjame preguntarte a ti, ¿qué es lo que te mueve en la vida? ¿Tu propósito
o tu destino. Gloria a Dios. Porque si no has aprendido a amar a Cristo, entonces estamos totalmente perdidos. En Hechos 21, en el versículo 4, dice esto. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días, partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta fuera de la ciudad. Y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Mira la escena. Ellos están orando. El Espíritu Santo se suelta. Hay un mover profético y los apóstoles, los discípulos de Cristo, disciernen que lo que viene hacia adelante para Pablo es sufrimiento. Mira, si tú oraras en este momento y hubiera un mover profético y de repente te dicen, Dulce, ya sé que no te gustaría escuchar cosas como esta, pero si escucharas una voz profética que te dice, el próximo año será el peor para ti. Mientras tú continúes cercana a Cristo y continúes esforzándote por servir a Dios, mientras más lo hagas, más vas a sufrir. ¿Quién quiere escuchar eso? Nadie. Por eso hoy muchos jóvenes y adultos que conocieron a Cristo ya no están en la iglesia. Porque jamás comprendieron el valor real del destino. Aman su propósito. Quieren amar el ministerio. Quieren que el ministerio les dé todo. Quieren que el ministerio dé prosperidad. Quieren que el ministerio dé salud. Quieren todo. Porque no han comprendido el valor del destino. No han comprendido el valor de Cristo. Por eso nos quejamos. Por eso lloramos. ¿Está mal? No, somos humanos. ¿Quién no quiere salud? ¿Quién no quiere prosperidad? Pero la realidad de vivir con Cristo es que siempre enfrentaremos el odio del diablo. Siempre lo vamos a enfrentar. Siempre escucharemos la voz del diablo, el ataque del diablo que nos dice, no vale la pena, mira cómo te tiene Dios. Y así dice Dios que te ama, y así dice Dios que es amor. Mira, estás enfermo. Mira, tu familia está perdida. Mira, Dios no te sana por más que oras. Mira, no te alcanza ni para comer por más que ofrendas y diezmas. Porque amamos el propósito. Pero Pablo ha entendido el valor del destino como para despreciar todo lo que él es. Por eso cuando habla de su destino celestial y su destino terrenal, él dice, estoy entre dos aguas, no sé. Yo me quiero ir al cielo, ya quiero estar con Cristo. Eso es lo principal para mí. Y luego él dice, no por el bien mío. Fíjense las palabras de Pablo, lo ha comprendido tal cual que él dice, no es por mi bien que yo me quede aquí en esta tierra, es por el bien de ustedes. Porque si por mí fuera, yo ya me voy al cielo. Por eso Pablo escribe cosas como estas. Para mí, el vivir es Cristo. Y luego dice esto que aterra a muchos. Y el morir es ganancia.
Pablo, en otras palabras, dice, esta vida me vale. Yo quiero llegar al cielo. Morirme no es pérdida, morirme es ganancia. Porque he entendido el valor de mi destino. No, Pablo, es que mira, tu propósito, tu llamado, tu apostolado, tu unción, no me importa. Lo hago porque amo a Cristo. Lo valoro porque lo hago para Dios. Pero mi destino no está aquí. Mi destino está allá, donde Cristo está. En Filipenses, el versículo 9, vamos a leer otra vez Filipenses 3, del 7 al 8. Quiero que vean una frase de Pablo. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Y esta es la frase que me encanta. El versículo 9 comienza con esta pequeña frase: y encontrarme unido a Él. ¿A quién? A Cristo, por supuesto. Porque Pablo ha entendido el valor de su destino. Tanto que ha perdido todo lo terrenal, ha perdido valor. Y muchos podrían decir, pero Pablo, tu ministerio tiene un enorme valor para la iglesia del primer siglo. Mira, Pablo, no hay apóstoles a los gentiles, tú eres el apóstol a los gentiles. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Oh, Pablo, si no sigues produciendo pastores, ¿qué vamos a hacer sin ti? Me cae bien Timoteo, pero yo te prefiero a ti. Y Pablo dice, a mí me vale. Yo sé lo que realmente tiene valor. Y mi valor, mi verdadero valor, es Cristo. Continuemos ahí en Hechos 21, por favor. Versículo 10. Llevábamos allí varios días, cuando bajó de Judea un profeta. ¿Un quién? Llamado Ágabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos, y entonces dijo, y lo que viene es una profecía, es una palabra profética, de esas que nadie quiere escuchar. Yo prefiero escuchar cuando el Señor me dice, sí, esta iglesia va a ser... ¿Se acuerdan cuando profetizó este hermano Raúl? Nos gusta escuchar esas profecías. Pero un día estábamos en la casa orando y Sandy, ella ha experimentado el don profético. Y de repente se acercó a mí y me dijo, vienen por ti. Y estás a punto de enfrentar una mala temporada. Y yo digo, Señor, ¿qué hice? Si te estoy sirviendo. Yo no quiero las malas temporadas. Esas no me gustan. Me gusta cuando me dices que la iglesia va a crecer, que la gente se va a desendemoniar, que la gente va a sanar, que va a haber mucha gente aquí. Esas me gustan. Pero yo no quiero escuchar que me digas que viene una mala temporada para mí. Y que aparte uses a una niña de 16 años para decirme, ¿entienden lo que les digo? Una niña de 15 años me está profetizando que el diablo viene por mí.
Obviamente no quieres escuchar eso. Y me encanta que viene un profeta. Dice la Biblia que era un profeta que se llamaba Ágabo. Menor que Pablo, obviamente. Pablo hasta fue al cielo. Y viene este y le dice, así dice el Espíritu Santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. Y lo que viene es sorprendente. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Si tú escucharas una palabra profética así, ¿qué dirías? Sabes, muchas personas se acercarían a ti y te dirían, no, ya mejor no vayas a la iglesia. Porque si Dios te iba mal, ahora con Dios, el mismo Dios te está profetizando que te va a llevar la tostada. Pero Pablo ha entendido el valor de su destino. Tanto que está dispuesto a enfrentar lo que su propósito implica. Y aquí es donde tengo que decirte esto que tiene que tocar tu corazón. ¿Cuánto estás dispuesto a enfrentar por alcanzar tu propósito? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por enfrentar lo que el Señor te ha llamado a hacer? Hoy en día estamos con nuestra peligrosa generación de cristal. Por todo lloran, no quieren sufrir. Quieren evitar el sufrimiento a toda costa. Tantitos se sienten ofendidos y ya están llorando por las esquinas. ¡Qué cobardes! Y el problema es que en nuestra generación, nosotros los adultos, los dejamos. Ay, no llores. Aquí está tu lechita y tu cereal. ¿Cuánto estoy dispuesto a enfrentar? ¿Cuánto estoy dispuesto a entregar para alcanzar mi propósito? Para cumplir con mi propósito. Pablo está cumpliendo su propósito. Y él sabe lo que cuesta cumplir el propósito. Y sabe que le cuesta todo. Dice, ¿por qué lloran? Me parten el alma, dice Pablo. ¿Saben por qué llora Pablo? Porque todos quieren que él deje de sufrir. Y le están diciendo, Pablo, no alcances tu propósito. Y Pablo dice, ¿cómo no lo voy a alcanzar? Si mi propósito tiene que ver con mi destino. Por eso Jesús habla a sus discípulos. Cuando habla con Pedro le dice, Pedro, tú hoy decides qué ropa ponerte, decides cómo vestirte, lo estoy parafraseando. Y luego dice, pero llegará el día en que tú no vas a mandar sobre eso. ¿Qué está haciendo Jesús? Le está profetizando sobre su propósito, no sobre su destino. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado, igual que Jesús. Y cuando Pedro está a punto de ser crucificado, él dice, señores, esperen, denme 5. Tengo una petición. Crucifíquenme de cabeza. ¿Qué? Sí, de cabeza, crucifíquenme. ¿Por qué? No soy digno
de que me crucifiquen como Cristo. Yo prefiero ser crucificado de cabeza. Soy menos digno que mi Señor. Pedro no está eludiendo su propósito, porque Pedro ha entendido el valor de su destino. ¿Qué tiene que ver entonces mi propósito con mi destino? Te voy a decir algo que yo le digo a Miriam muchas veces. A mí me da miedo, mucho miedo, no alcanzar mi destino. Me da mucho miedo no llegar al cielo. Me causa pavor pensar que soy pastor, que a muchas personas les hablé del cielo, del infierno, que a muchas personas les hablé de la salvación, y que un día yo muera y termine en el infierno. ¡Qué absurdo sería! ¿Están de acuerdo? Por eso le digo a mi esposa esto. Si hay una forma segura de que yo alcance el cielo, sería que me mataran por predicar. Y miren, me dice, ¿qué? Sí, me encantaría que me mataran por predicar el Evangelio. Porque significa, para mí, hablo por mí, que lo que hago es de Dios y que al diablo le molesta. Tanto que vino. Pero morir por el Evangelio para mí sería una razón segura para llegar al cielo. ¿Me están entendiendo? Por eso Pablo dice esto. No que ya lo haya alcanzado. Dice, prosigo hacia la meta. Porque mientras yo comprendo mi propósito, mientras yo entiendo lo que estoy llamado a hacer y lo hago, garantizo mi llegada a mi destino. Por eso pregunto, ¿cuánto estamos dispuestos a enfrentar y a sufrir por alcanzar nuestro propósito? Hablo de lo terrenal. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a hacer por alcanzar nuestro destino? No es cuál es tu destino, es quién es tu destino. Y los hijos de Dios deberíamos de vivir buscando alcanzar nuestro destino, que es Cristo. Tenemos que entender que muchos se van a alejar de Dios. De hecho, muchos se alejan. Porque no hemos entendido el valor de nuestro destino. No hemos entendido lo que Cristo significa para nosotros. No lo conocemos, por eso no lo valoramos. Pero Pablo conoce perfectamente su destino y por eso puede abrazar lo que su propósito implica. La posibilidad de sufrir y la posibilidad de morir. La posibilidad de perderlo todo. Por eso dice Pablo cosas como estas. Cuando le habla a... ¿Dónde está? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses. Le escribe a los filipenses y les dice, señores, yo sé vivir en pobreza. Y luego les dice, también sé vivir en la riqueza. En otras palabras, Pablo dice, yo sé vivirlo todo. Cuando tengo y cuando no. Y luego dice esta frase tan poderosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo enfrentar todo porque Cristo es quien me fortalece. Entonces, iglesia, ¿estamos dispuestos a enfrentar lo que nuestro propósito implica? ¿Estamos dispuestos a llegar a cumplir nuestro propósito terrenal? Con tal de llegar victoriosos a nuestro destino. Considéralo.
Pero más que eso, considera las palabras de Pablo. He encontrado que hay un incomparable valor, y el incomparable valor es conocer a Cristo, encontrarme con Él. Estos últimos meses, en mis oraciones, he aprendido a conocer más a Cristo. Y estoy convencido de que mientras más conocemos a Cristo, menos valoramos lo que tenemos en esta tierra y más valoramos el destino. ¿Significa esto que vamos a fracasar? No. ¿Significa esto que vamos a estar enfermos toda la vida? No. ¿Significa que siempre voy a tener escasez? No. Si Dios nos prometió algo, lo va a cumplir. Nuestra responsabilidad es que Él nos alcance fieles. Terminamos con esto, versículo 14. Como no se dejaba convencer, o sea, le rogaron tanto a Pablo: Pablo, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, te van a agarrar. Te van a encarcelar, Pablo, por favor no vayas. Mira, el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo que te va a ir mal. Y luego escribe esto Lucas. Dice, como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. ¿Cuántos podemos decir: Señor, te voy a perseguir y que se haga tu voluntad? ¿Puedes decir amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Cierra tus ojos unos minutos.